El edificio amanecía con ese brillo impersonal de los rascacielos, vidrio pulido, mármol que devuelve pasos, recepcionistas con sonrisas de entrenamiento. Dentro, la empresa de tecnología despertaba como una máquina, teléfonos, correos, órdenes que volaban de un piso a otro. Todo parecía grande, ruidoso, perfecto. Y entonces entró él, sin ruido, un traje sobrio, zapatos impecables, mirada serena, estatura pequeña, presencia inmensa. Apenas cruzó el torno, el aire cambió. Conversaciones que se cortan, miradas que miden, cuchicheos que se creen invisibles. ¿Ese no es el enano de finanzas? Dicen que lo dejaron porque da buena imagen. Útil, lo que se dice útil, ni cerca. Él siguió su camino con calma. Se llamaba Mateo Álvarez. Llegaba temprano, se iba tarde. Entregaba informes limpios como bisturí. Nadie conocía sus madrugadas, sus horas de estudio, el rigor con el que examinaba números como quien descifra estrellas. Para muchos, sin embargo, su estatura era un veredicto. Ese día, la dirección estrenaba jefe. Un hombre alto, sonrisa afilada, reloj caro que anunciaba poder. Convocó a todo el personal a la sala principal para presentar el nuevo rumbo. Habló de eficiencia, de recortes, de sacar lastre. Cada palabra estaba lubricada con vanidad. Aquí, dijo, paseando el dedo por una pantalla con gráficos. Solo queda quien impulse resultados. No hay espacio para adornos. Se detuvo, miró a Mateo y sonrió de medio lado. Ni para los que ocupan menos espacio. El chiste barato encendió risas. Algunas se ahogaron por vergüenza. Otras fueron carcajadas de quien por fin encuentra permiso para ser cruel. Mateo no se movió. Bajó la mirada un segundo. Respiró hondo y la levantó de nuevo con una paz que era, en sí misma, una respuesta. Al finalizar, la gente salió como si nada. El jefe nuevo estrechaba manos, repartía promesas huecas. Luna, compañera de Mateo en el área, lo alcanzó en el pasillo. No deberías dejar que te hablen así. Mateo sonrió, un gesto leve, sin rencor. Cada quien dice lo que le cabe en el alma, Luna, y hay almas con demasiado vacío. Por la tarde lo llamaron a la oficina del director. El discurso fue corto, quirúrgico. Reorganización, costos, no es personal. Las mismas palabras que se usan para cerrar una puerta sin admitir que dentro hay una persona. Lo entiendo, dijo Mateo. Guardó sus cosas en una caja pequeña. Un cuaderno, una pluma, una taza sin asa. En la salida, Luna volvió a mirarlo con los ojos húmedos. ¿Y ahora qué? Ahora empiezo de nuevo, respondió tranquilo. Nadie en ese edificio sabía qué significaba, en su boca, empezar de nuevo. No sabían que por las noches, mientras la ciudad apagaba luces, él encendía las suyas para estudiar programación y modelos financieros, que había creado una aplicación sencilla para ordenar presupuestos familiares con una precisión casi pedagógica, que llevaba meses conversando con fondos que miraban su idea como quien encuentra agua en el desierto. Para el mundo de los chismes, Mateo era un adorno. Para el mundo real que no mira estaturas, era una mente en silencio lista para abrir puertas. Los días siguientes, el rumor de su despido circuló por la empresa, como si llevara etiqueta de triunfo. Y sin embargo, la curva descendente comenzó a dibujarse en los balances. Decisiones apuradas, talento expulsado, proveedores cansados de promesas. Lo que parecía poderoso empezó a mostrar grietas. El nuevo jefe paseaba más, sonreía menos. Ninguno de ellos pensó en el hombre pequeño que, sin hacer ruido, había sostenido engranajes enteros. Mateo no volvió a mirar atrás. No hubo publicaciones de desahogo, ni discursos para ganarse aplausos fáciles. Se sentó a trabajar, cerró acuerdos. Vendió su aplicación por una cifra que no dijo a nadie. Invirtió con paciencia en salud, educación y tecnología que reduce distancias entre quienes pueden y quienes no. Compró tiempo para los demás, que es la forma más alta de riqueza. Semanas más tarde, Luna sufrió un accidente. Un auto la empujó contra el asfalto y la madrugada se volvió sirena. La llevaron a un hospital privado. Era necesario operar. El presupuesto del quirófano era un muro. Su seguro, una puerta cerrada. La familia no sabía a quién llamar.
Y la empresa que tanto presumía de «somos familia» respondió con una frase helada: «no nos corresponde». En la sala de urgencias, una madre temblaba. «Mi hija», repetía, como si nombrarla pudiera mantenerla aquí. Un médico, con voz cansada, explicó que sin intervención inmediata no habría mañana que alcanzar. La puerta se abrió y entró un hombre de traje oscuro, pequeño, firme, con los ojos de quien ya supo caer y aprendió a levantarse. La madre lo miró sin reconocerlo. Él se acercó al mostrador. «Soy Mateo Álvarez. Cubro todo el tratamiento de Luna». El administrador del hospital arrugó la frente. «Señor, hablamos de una suma alta y de un centro de atención privada con...». «Lo sé», dijo Mateo sin subir la voz, «y muy pronto este centro estará bajo mi responsabilidad». El médico parpadeó, desconcertado. Nadie entendió la frase, pero el reloj no espera. Prepararon el quirófano. En las horas siguientes, entre firmas y llamadas, el rumor corrió por pasillos y ascensores. Un grupo inversor estaba cerrando la compra del hospital. En los papeles aparecía un nombre que pocos habían oído y que desde esa noche ya no olvidarían: Grupo Amanecer, presidido por Mateo Álvarez. La cirugía fue larga, pero la vida decidió quedarse. Luna despertó con la luz del mediodía filtrándose en la habitación. Encontró a Mateo sentado a su lado, con esa calma que ordena el aire. «¿Por qué hiciste todo esto?», preguntó, voz apenas hilo. «Porque fuiste la única que me miró sin medir mi altura», respondió él. «Y porque la dignidad no se negocia. Afuera, las noticias ya corrían como agua. El enano que compró el hospital para salvar una vida», titulaban, como si el tamaño fuese la noticia y no el corazón que empuja el acto. La gente que ayer cayó ahora aplaudía. Los que rieron fingían no recordar. El mundo, con su memoria selectiva. Mateo se mantuvo igual. Para él, el dinero es herramienta, no trofeo. La verdadera victoria no era aparecer en los titulares, sino ver a una amiga respirando, a una madre soltando el miedo, a un equipo médico trabajando sin la sombra del costo sobre el pulso. Esa tarde, mientras el sol se doblaba en las ventanas, Mateo pensó en la primera puerta que le cerraron por ser muy pequeño para un cargo, en el primer ascensor del que lo bajaron por protocolos, en los silencios que tragó para no volverse como ellos. Pensó en todo eso y soltó, no por olvido, sino por elección, porque la justicia, cuando es verdadera, también sabe sanar. Nadie en ese hospital imaginaba que aquel gesto no era el final de la historia, sino la llave que abriría pasillos que todavía no existían y que pondría a prueba algo más profundo que el orgullo o la cuenta bancaria, la capacidad de transformar la humillación en un destino que ilumina. Y aunque el día parecía terminar en calma, lo que estaba por llegar cambiaría para siempre el modo en que todos pronunciarían su nombre, incluso quienes nunca aprendieron a verlo completo, porque a veces la bondad que salva una vida es la chispa que incendia la ciudad entera de conciencia, y nadie sospechaba lo que estaba por despertar. El hospital se había vuelto un pequeño universo donde las historias humanas latían más fuerte que las máquinas. Desde aquella noche, cuando Mateo había decidido comprarlo para salvar la vida de Luna, todo parecía distinto. Los pasillos respiraban gratitud, y hasta el silencio tenía otro tono. Él caminaba entre las salas sin buscar reconocimiento. Saludaba a los pacientes, escuchaba a los médicos, corregía sin levantar la voz. Había logrado lo que muchos millonarios jamás alcanzan: respeto sin miedo. Las noticias lo habían convertido en símbolo. El enano filántropo, el empresario de corazón gigante. Titulares que vendían esperanza, aunque no entendían la raíz de su acto. Para Mateo, aquello no era heroísmo, era justicia. Un tipo de justicia que no castiga, sino que repara. Una mañana, mientras revisaba donaciones para tratamientos de niños con enfermedades raras, una enfermera le entregó una carta. Venía de una niña internada en el piso 4. Decía, con letra temblorosa: «Gracias por hacer que este hospital no dé miedo». Ahora las enfermeras sonríen. Mateo guardó la carta en su bolsillo. Nadie lo vio cerrar los ojos un instante y respirar profundo. Era su forma de orar. A media tarde,
Luna caminaba por primera vez sin ayuda. Su madre, emocionada, no paraba de repetir su nombre. Cuando lo vio en la puerta, Luna sonrió con ese brillo que mezcla gratitud y cariño. «Sigues viniendo cada día», le dijo. «Mientras haya vida aquí, siempre volveré», contestó él. «¿Y ahora qué harás con todo esto, Mateo?», preguntó mirando los logos nuevos en las paredes. «Convertirlo en algo más grande», respondió. «Un hospital no solo cura cuerpos, puede curar dignidad». Su mirada era tranquila, pero detrás había planes. Ya había comprado otros 3 centros de salud, todos con la misma visión: atención accesible, respeto y trato humano. Sin embargo, él sabía que el cambio verdadero no se logra solo con dinero, sino con ejemplo. Esa noche, sentado en su despacho, pensó en los hombres que lo habían despedido, en las risas, en el eco de los pasillos donde alguna vez fue invisible. No sentía rabia, sentía distancia, como si el dolor de antes perteneciera a otro hombre. De pronto, una llamada rompió el silencio. Era Julián, el antiguo director, el mismo que lo había humillado frente a todos. Su voz, antes arrogante, temblaba. «Mateo, necesito verte. ¿Qué ocurre? La empresa está al borde del colapso. Perdimos contratos, inversionistas, todo. No sé a quién acudir. Tú sabes cómo levantar lo imposible». Mateo escuchó sin interrumpir. Al final, solo dijo: «Mañana, a las 10, ven al hospital». Al día siguiente, Julián apareció con traje arrugado y rostro vencido. Las arrugas de su orgullo se habían vuelto surcos de cansancio. Mateo lo recibió en la cafetería del hospital, no en su oficina. Quería que el encuentro oliera a humanidad, no a poder. «Nunca pensé que volveríamos a hablar», dijo Julián. «Yo tampoco», respondió Mateo tomando un sorbo de café. «Pero aquí estamos». Hubo silencio. Luego Julián soltó la frase que llevaba meses ahogando. «Fui cruel contigo. Pensé que humillarte me haría sentir grande, pero solo me volví más pequeño». Mateo lo observó sin dureza. «No necesitas mi perdón para dormir tranquilo, Julián. Lo que necesitas es cambiar». El otro lo miró confundido. «¿Cambiar cómo?». «Ayuda a alguien que no pueda devolvértelo», dijo Mateo, señalando a una enfermera que empujaba una camilla. «Empieza por ahí». Julián bajó la cabeza. Por primera vez, sintió alivio en lugar de vergüenza. Esa tarde, Luna lo vio desde lejos y preguntó: «¿Por qué lo ayudaste?». «Él fue quien te echó». Mateo respondió con una serenidad que dolía y sanaba al mismo tiempo. «Porque la venganza destruye, pero el perdón construye. Y si quiero construir un mundo mejor, tengo que empezar con mis propias heridas». El sol se filtraba por las ventanas del pasillo, tiñendo el suelo de oro. Luna apoyó su mano en la de él. «No sé si algún día entenderé cómo logras ser tan fuerte». «No soy fuerte, Luna», dijo él con una sonrisa suave. «Solo aprendí que quien conoce el dolor sabe cómo no provocarlo». Mientras hablaban, una enfermera pasó con un ramo de flores blancas. Un niño la seguía, cantando bajito. La escena parecía sacada de un sueño. Mateo los miró y comprendió algo. El verdadero milagro no era salvar vidas, sino cambiar la forma en que la gente miraba la vida. Pero la calma no dura para siempre. En las sombras del éxito, el destino afilaba otra prueba, una que lo obligaría a decidir entre la compasión y la justicia, entre el corazón que perdona y el hombre que no puede olvidar. Y cuando llegara, el mundo volvería a mirarlo. Solo que esta vez no habría aplausos, sino una verdad que dejaría a todos sin aliento. Las semanas se sucedieron con esa clase de luz que parece no tocar el suelo, como si la ciudad entera estuviera suspendida entre el ruido y una espera que nadie sabía nombrar. Para afuera, Mateo era la cara de un milagro práctico. Hospitales que funcionaban, becas para estudiantes que no cabían en el mapa de nadie, tecnologías sencillas que hacían la vida menos hostil. Para adentro, sin embargo, llevaba un cansancio que no nacía del trabajo, sino de una pregunta que aún no encontraba casa. Los medios insistían en convertirlo en un retrato colgado en la pared, el filántropo diminuto, el hombre que compra hospitales para devolverles el alma. Él respondía con silencios breves y hechos largos. Pasaba horas hablando con enfermeras, aprendiendo los ritmos de la guardia nocturna,
escuchando a los celadores, entendiendo por qué un pasillo mal iluminado puede asustar más que una diagnosis. Ese amor por los detalles era su manera de decir: aquí todos importan. Una tarde, después de un comité de ética, un mensaje anónimo apareció en su teléfono. Apenas una línea. Ella te necesita. Ningún nombre, ninguna firma. Algo en su pecho se apretó, como si un recuerdo hubiera tocado a la puerta desde muy lejos. Llamó al número. Nadie contestó. Volvió al despacho, abrió un cajón y sacó una fotografía antigua. Una mujer de sonrisa clara sosteniéndolo de niño en un patio de tierra. Elvira, su madre, la misma que le había enseñado a mirar al mundo sin pedir permiso para existir. Hacía tiempo que Mateo mantenía su salud en reserva, entre tratamientos discretos y consultas silenciosas. No quería convertirla en noticia. Tomó el abrigo y salió sin avisar a nadie. Camino al sanatorio rural donde ella solía atenderse, el paisaje se volvió memoria. Campos que conocían su adolescencia, estaciones donde aprendió a leer horarios para llegar siempre a tiempo, calles donde alguna vez le cerraron la puerta por política de altura. Al llegar, la enfermera de guardia lo reconoció y bajó la vista, como si las palabras le quitaran el aire. «Llegaste», dijo. «Preguntó por ti toda la mañana». La habitación tenía esa paz que a veces engaña. Elvira estaba más delgada, pero sus ojos seguían teniendo la misma claridad con que le había enseñado a nombrar la dignidad. Mateo se sentó a su lado y no habló durante un rato. Hay silencios que curan más que los discursos. «Hijo», susurró ella, «no sabía si alcanzarías». «Siempre te alcanzo, madre», respondió tomando su mano. «Aun cuando me quede corto, te alcanzo». Ella sonrió con esa ternura que vuelve habitable la pena. «Te vi en las noticias», bromeó. «Dicen que compraste un hospital para que una muchacha pudiera vivir». «Yo no compré un hospital», rió con suavidad. «Compré margen para elegir la compasión». «Eso haces desde pequeño», dijo Elvira. «Darle margen a la vida». Hablaron de cosas sencillas. El pan que a ella le gustaba, el olor de la lluvia cuando cae sobre la tierra caliente, las uñas que él jamás lograba cortar parejo. Al despedirse, Elvira acercó su rostro al suyo, como cuando le peinaba el cabello con los dedos. «Prométeme una cosa», pidió. «La que quieras. No dejes que la grandeza te encoja el corazón. Los títulos pesan. Recuerda que fuiste liviano antes de ser dueño de nada». Mateo asintió con un nudo que no sabía desatar. Salió a caminar por el pasillo para no llorar frente a ella. Desde la ventana del fondo se veía una higuera antigua doblándose un poco con el viento. Pensó que la fortaleza tal vez era eso, aprender a inclinarse sin quebrarse. Días después, el sanatorio llamó. La voz al otro lado fue delicada, pero la noticia no supo serlo. Mateo volvió. Sostuvo la mano de su madre mientras el tiempo la desprendía del cuerpo con cuidado. No hubo grandes palabras, solo un suspiro hondo y una paz que, por un instante, pareció tocarlo todo. En el velorio, la gente del barrio llevó flores del jardín, pan tibio, fotos borrosas de tardes de feria. Los empresarios enviaron coronas y tarjetas solemnes. Él agradeció a todos, pero guardó cerca la carta de una vecina que decía: «Su hijo siempre saludó primero». Al regresar a la ciudad, el hospital le pareció otro. No porque hubiera cambiado, sino porque ahora lo miraba con la ausencia sentada al lado. Recorrió las salas como quien toma el pulso a una casa después de una tormenta. En la capilla encendió una vela y no pidió nada. Dar gracias también es una forma de seguir. En esos días, Julián empezó a aparecer más seguido. No con traje, sino con una camisa sencilla y las manos ocupadas. Cajas para el banco de alimentos, listas de medicación, traslados de pacientes sin familia. Había algo nuevo en su modo de estar, menos prisa, más escucha. Una tarde, mientras acomodaban donaciones, dijo sin mirar a Mateo: «Me pasé la vida aprendiendo a mandar. Nadie me enseñó a servir. Se aprende sirviendo», respondió Mateo. «Es un idioma que se habla con las manos». La conversación quedó flotando, sin necesidad de remates. A veces la redención no hace ruido para no asustar a quien llega tarde. Pero el mundo no siempre aplaude la misericordia. El consejo de administración de una de las clínicas recién adquiridas
Llamó a Mateo a una reunión urgente. El tono del correo no olía a urgencia, sino a control. La sala estaba llena de trajes que parecían hablar por sus dueños. El representante del fondo mayoritario fue al grano. Nuestros análisis muestran que la política de puertas abiertas afecta la rentabilidad. Proponemos segmentar servicios, paquetes premium y básicos, con prioridad para quienes puedan pagar. Es el estándar del mercado. Mateo escuchó sin interrumpir. En otro tiempo, esa presión lo habría cansado. Ahora le daba claridad. El estándar del mercado, dijo, es el nombre elegante del miedo a perder privilegios. Aquí no se negocia la dignidad. Si hay que reorganizar capitales, lo hacemos. Si hay que comprar su participación, hablemos de números. Pero no vamos a medir el valor de una vida con un catálogo. La tensión podría cortarse con un bisturí. Algunos consejeros evitaron su mirada. Otros directamente se ofendieron. El representante del fondo sonrió con superioridad cansada. Usted es un idealista. Soy alguien que recuerda haber sido un niño al que le cerraron una puerta por no cumplir criterios, respondió. Y no pienso repetir ese gesto con otro nombre. La reunión terminó sin acuerdo, pero con una certeza. El conflicto había llegado a casa. En los pasillos, parte del personal temía por recortes. Pacientes comentaban rumores que crecían como sombras. Mateo convocó a jefaturas y habló claro. No habrá puertas para ricos y puertas para pobres. Habrá una sola, la que se abre. Esa noche, agotado, se asomó al jardín del hospital. El olor a eucalipto limpiaba la cabeza. Luna apareció con paso lento y una bufanda de color que él le había regalado en broma para que espantara inviernos. Supe de la reunión, dijo ella. ¿Vas a pelear otra vez con gigantes? Los gigantes no me asustan, sonrió. Lo que me asusta es olvidarme de quién soy mientras peleo. Entonces, recuerda esto, respondió Luna, apoyando su frente en la de él. No empezaste todo esto para ganar batallas, sino para que la gente no tenga que librarlas sola. Él cerró los ojos un segundo, y esa simple cercanía ordenó el mundo. Tal vez la fortaleza también era eso, dejarse sostener. Cuando Luna se fue a descansar, el teléfono vibró con un mensaje que cambió la dirección del viento. Un contacto del área de seguridad le enviaba documentos sobre un evento benéfico patrocinado por una corporación que buscaba asociarse con el Grupo Amanecer. Entre los papeles había advertencias ignoradas, estructuras montadas con materiales de baja calidad, ahorros mal llamados eficiencia. La firma responsable le sonó conocida como una espina vieja. Beltrán, la misma conglomerada que en otros tiempos había tildado de no indispensables tratamientos que podían haber alargado la vida de su madre. Mateo dejó el móvil sobre la mesa. No dijo nada. A veces la ira llega sin gritar, como una marea que recuerda la orilla que mordió. Respiró hondo, caminó hasta la ventana y miró la ciudad encenderse de a poco. Sabía que el dolor no debía conducir el timón, pero también sabía que la justicia no es una palabra. Es una puerta que alguien se anima a abrir. Nadie en ese hospital lo supo en ese instante, pero la decisión que tomaría al amanecer no solo sacudiría la economía de una corporación, sino el corazón de quienes todavía dudaban de que la misericordia pueda ser firme. Y lo que estaba por suceder haría que muchos bajaran la voz antes de hablar de él otra vez, porque a veces lo verdaderamente grande entra en la sala sin anunciarse. La madrugada trajo una lluvia fina que golpeaba los ventanales como dedos impacientes. En el tablero de guardia, el monitor de energía marcaba valores normales, pero el jefe de mantenimiento no se fiaba. La humedad, dijo, suele ser mala consejera. Mateo había pasado la noche en su despacho, con los papeles de Beltrán todavía abiertos sobre la mesa, como una herida que no terminaba de cerrar. No dormía, pero tampoco estaba despierto del todo. Habitaba ese espacio donde uno escucha más de lo que piensa. A las 4:17, un zarpazo invisible atravesó el edificio. Las luces titilaron y se apagaron. Un segundo de silencio absoluto precedió al ulular de alarmas, al galope de pasos, a los gritos cortos que intentan no convertirse en pánico. La UCI quedó a media respiración. En pediatría, las bombas de infusión empezaron a marcar errores. En neonatos, una enfermera apretó a un recién nacido contra su pecho
como si el calor pudiera sostenerle el mundo. «Respaldo, ya», ordenó el subdirector clínico por radio. «El generador principal no arranca», contestó mantenimiento. La humedad entró por la caja del patio. «Podemos reconectar manual desde el ala este, pero necesitamos tiempo». Tiempo era justo lo que las máquinas no sabían dar. Mateo bajó por las escaleras de servicio con un foco de mano y la calma que suele confundir a los que buscan héroes con capa. Cruzó pasillos oscuros como túneles de carbón, repartiendo instrucciones en voz llana. Prioricen ventilación manual donde sea necesario. Oxígeno por línea y, si falla, balón. Trasladen a luz natural a quienes toleren movimiento. Nadie se queda solo. Sus piernas cortas avanzaban a un ritmo testarudo, casi musical. En el corredor de pediatría, encontró a una residente intentando reanimar una bocanada de aire con sus manos. «Dame el balón», pidió Mateo. «Tú revisa la válvula de la línea». La válvula estaba dura como si el metal hubiese decidido cerrarse por miedo. Mateo la tomó con las dos manos y giró con paciencia de relojero. Un quejido, luego un soplo. Por fin el silbido noble del oxígeno abriéndose camino. El niño, sudor en la frente, volvió a colorearse muy despacio, como amanecer tímido. La madre lloró sin sonido. Mateo le sostuvo la mirada apenas un segundo, lo suficiente para decirle sin palabras: «Estás acompañada». En el sótano, el equipo de mantenimiento batallaba con el generador como marineros en tormenta. El viejo motor pedía ternura y herramientas, no gritos. Mateo se agachó a su lado. «¿Qué necesitas?» «Un arranque manual y rezar», bromeó el técnico con grasa hasta en los párpados. «Lo primero te lo doy. Lo segundo, ya lo hago». Pasaron cables, purgaron la línea, revisaron el diésel como quien catequiza a un animal cansado. A las 4:49, el generador tosió, dudó y finalmente rugió con la dignidad cansada de los gigantes viejos. Las luces regresaron por tramos, como si el edificio fuese recordando su propio cuerpo. Los monitores volvieron a latir. En maternidad se escuchó el llanto de un bebé y alguien aplaudió sin darse cuenta. La emergencia cedió con el mismo pudor con que había llegado. Nadie proclamó victorias. Todos respiraron. Mateo recorrió sala por sala, comprobando que las piezas encajaran otra vez en su sitio. En neonatos, una enfermera le dijo: «Ustedes compraron máquinas, pero hoy compraron tiempo». «El tiempo es caro», respondió él, «pero el abandono cuesta vidas». Al amanecer, Luna apareció en su puerta con 2 cafés y esa bufanda que parecía proponerle color a los días grises. «Supe lo del apagón», dijo sentándose en el borde del sofá. «¿Estás bien?» «Estoy cansado», admitió, «pero en paz». «En la paz cabe el cansancio», sonrió. «En la culpa no». Él la miró un momento, como si midiera peso y medidas de un pensamiento. Luego señaló los documentos de Beltrán. «Esto es lo que no me deja dormir». Pusieron su sello en un evento benéfico la semana pasada. Ignoraron 3 advertencias de seguridad para abaratar costos. Las estructuras del escenario eran un riesgo anunciado. Y quieren asociarse con nosotros. ¿Y tú? Quiero saber si la justicia puede ser firme sin dejar de ser compasiva, dijo. Y si el perdón conserva sentido cuando otro no ha hecho todavía su parte. Luna guardó silencio. A veces la pregunta necesita una silla vacía a su lado. «No te pido que perdones la negligencia», dijo por fin. «Te pido que no te conviertas en ella». Más tarde Julián llegó con una carpeta bajo el brazo y una humildad recién estrenada en los gestos. «Conseguí correos internos», dijo. La gerencia de Beltrán sabía que el proveedor estaba bajando calidad. «Está todo firmado». Convocó a una reunión de emergencia. En la mesa larga del comité se sentaron jefes de servicio, mantenimiento, enfermería, asesoría legal y finanzas. El aire olía a café recién hecho y a ese cansancio noble que queda después de sostener la noche entre muchas manos. Mateo abrió la carpeta con los documentos de Beltrán y habló sin adornos. La cronología de las advertencias ignoradas, los recortes camuflados de eficiencia, la firma que autorizó materiales que no soportaban un viento moderado. Nadie interrumpió. Había algo de indignación, sí, pero también de vergüenza ajena. «Aquí hay 2 caminos», dijo al terminar. «El rápido. Asociarnos y maquillar. El correcto. Exigir un estándar que proteja vidas.
aun si eso nos pone en conflicto con quienes mandan los cheques. Yo no vine a este trabajo para coleccionar logos. Vine para que nadie vuelva a sentirse pequeño dentro de un hospital. La jefa de enfermería levantó la voz con una serenidad firme. Si acordamos con ellos sin limpiar esto, el personal lo sentirá. Y la comunidad también. La confianza se construye con verdad, no con comunicados. El asesor legal confirmó que los correos internos eran suficientes para, como mínimo, forzar una auditoría externa y suspender cualquier alianza hasta que hubiera garantías vinculantes. Julián, que parecía otro hombre desde que empezó a cargar cajas en lugar de títulos, agregó: «Si vamos por el camino correcto, habrá ruido. Pero el silencio cuesta más. Yo lo aprendí tarde». Mateo asentía despacio, como quien talla una decisión por dentro. «Entonces haremos lo siguiente. 1. Auditoría independiente con acceso total. 2. Un protocolo de seguridad patrocinado por nosotros y abierto a cualquier hospital del país, incluso competidores. 3. Un fondo permanente para infraestructura segura en eventos comunitarios, para que nadie vuelva a ahorrar en lo que sostiene vidas. Si Beltrán quiere caminar con nosotros, que lo haga en este piso. Si no, iremos solos». Las miradas se cruzaron con algo parecido a orgullo. No el orgullo que levanta la barbilla, sino el que endereza la espalda. El plan no era una declaración de guerra, era una declaración de principios. Y los principios, cuando se escriben con paciencia, sobreviven a los mercados. Al salir de la reunión, Mateo recorrió otra vez los pasillos como quien escucha si una casa respira. Saludó por su nombre a un camillero, compartió un chiste breve con la recepcionista. Se detuvo ante un cuadro infantil que alguien había pegado en la pared, un sol con piernas cortas empujando una nube. Sonrió sin darse cuenta. En la sala de rehabilitación, una paciente mayor practicaba pasos mínimos con una fisioterapeuta. Cada avance era una fiesta contenida. Así se mueve el mundo, pensó, a ritmo de persona, no de informe. Antes del mediodía visitó a Luna. Estaba sentada junto a la ventana, leyendo. La luz le dibujaba en el rostro un mapa de recuperación. «Te vi desde el pasillo», dijo ella. «Caminas distinto cuando ya tomaste una decisión». «Tal vez camino más liviano», respondió. «Elegimos el camino largo. Los atajos solo parecen rápidos cuando no cuentas a quién dejan atrás», dijo Luna cerrando el libro. «¿Qué necesitas de mí? Que sigas recordándome que ser contundente no es lo mismo que ser cruel». Ella rió bajito y le pasó una bufanda de color. «Para que no te olvides de que incluso los días duros admiten un poco de belleza». La tarde trajo periodistas a la puerta del hospital. Querían titulares sobre el apagón de la madrugada y, más aún, sobre el posible acuerdo con Beltrán. Mateo se detuvo un instante frente a los micrófonos y dijo solo esto: «Un hospital es un pacto de confianza. Cualquier alianza que hagamos se medirá por la seguridad del último paciente en la última cama, no por la foto». Después se dio la vuelta. No era desprecio, era foco. De regreso en su despacho, abrió la ventana para que entrara aire. Notó en el alféizar una hoja de higuera, traída vaya a saber por qué viento. La tomó con delicadeza. Recordó el árbol del sanatorio rural donde la vida de su madre se había ido con una dignidad que el dolor no pudo doblar. Dejó la hoja sobre la mesa, como quien coloca una brújula. «No dejemos que la grandeza encoja el corazón», murmuró, casi invocándola. Julián apareció con novedades. El director de Beltrán pide reunión urgente. Ofrecen revisar procedimientos y acelerar el patrocinio al fondo de seguridad. «No quiero un patrocinio para limpiar conciencia», respondió Mateo. «Quiero estructuras que no caigan, auditorías que no dependan del humor de un directorio, cláusulas que se cumplan aunque cambie el clima o la portada de un diario. Diles que vengan con sus ingenieros y sus números. Aquí los esperaremos con los nuestros y con las familias a las que les debemos respuestas». Hubo un silencio breve, de esos que cargan respeto. «¿Sabes?», dijo Julián antes de irse. «En otra época habría intentado convencerte de que aceptaras lo posible. Hoy me alegra que lo posible se parezca más a lo correcto cuando estás tú en la sala». Mateo sonrió apenas. «Nadie hace esto solo, Julián. Si aprendiste a servir, yo aprendí a escuchar». Cayó la tarde con un color de cobre en las ventanas.
En el auditorio del hospital se preparaba un encuentro comunitario para reunir voluntarios del programa de seguridad en eventos. Luna daría unas palabras. Habían armado un pequeño escenario con recursos modestos, verificados uno por mantenimiento. Ningún brillo innecesario, toda la solidez imprescindible. La ciudad empezaba a llegar con termos, cuadernos y ganas de decir, cuenten conmigo. Antes de que comenzara, Mateo pasó por pediatría. El niño al que había abierto la válvula en la madrugada dormía con una tranquilidad que daba envidia buena. La madre le hizo un gesto de gracias con la mano, sin ruido. Él respondió igual. Siguió hasta neonatos. Un padre novato intentaba poner un gorrito diminuto. La enfermera le enseñaba sin reírse. En la sala de espera, 2 adolescentes practicaban cómo presentar la campaña de voluntariado en sus escuelas. El hospital vivía. Y vivir, a veces, es ya una respuesta. Cuando por fin se acercó al auditorio, escuchó a lo lejos a Luna probando el micrófono con esa calidez que convierte una sala grande en sala conocida. Julián acomodaba sillas al fondo. Los técnicos revisaban por tercera vez los anclajes del pequeño escenario. Mateo sintió por un instante que todo encajaba. La noche de apagón convertida en procedimiento, la indignación convertida en estándar, el dolor convertido en cuidado. Se detuvo en la puerta y respiró hondo. El eco de su madre pasó como una brisa. Recuerda que fuiste liviano antes de ser dueño de nada. Iba a entrar cuando sonó el teléfono. Un número desconocido. Dudó un segundo. Atendió. La voz al otro lado, agitada, soltó una frase que le heló la espalda. Hay presión para que hagas la alianza sin auditoría. Si no firmas esta semana, habrá consecuencias. Mateo no contestó enseguida. Miró la sala. Miró las caras, miró la hoja de higuera que aún llevaba en el bolsillo como talismán, y comprendió que las consecuencias verdaderas no se miden en titulares, sino en aquello que cae cuando uno elige flojo. Guardó el teléfono, entró al auditorio con paso calmo. Iba a tomar asiento en la última fila, como siempre, cuando una vibración extraña recorrió el suelo, mínima, como un aviso. Mantenimiento, atento, ya estaba de pie. Todo parecía en orden. Tal vez solo fue el edificio acomodándose a la noche. Nadie en esa sala sabía que afuera, otras estructuras de la ciudad no habían sido pensadas con el mismo cuidado, y que una decisión ajena estaba a minutos de poner a prueba no solo un plan, sino un corazón. Porque a veces, lo que intentamos sostener con leyes, la vida lo exige con urgencia. Y entonces no hay atajos. Solo queda hacer lo correcto, cueste lo que cueste. La vibración volvió, leve como un murmullo bajo los pies, y se apagó enseguida. En el auditorio, la gente ya tomaba asiento. Los voluntarios acomodaban credenciales, las luces parecían respirar en calma. Luna probó el micrófono con ese tono que vuelve cercanas incluso las palabras difíciles. Mateo la vio desde el pasillo y pensó que la vida, a veces, concede estas treguas. Un respiro antes de exigirnos otra vez. Guardó el teléfono, apretó en el bolsillo la hoja de higuera y se dispuso a escuchar. No alcanzó. Un jefe de guardia entró sin aliento. Señor Álvarez, hay un colapso en la plaza central. Un escenario cayó durante un festival. Están pidiendo apoyo. Ambulancias en camino. El auditorio quedó suspendido en una sola inhalación. Luna dejó el micrófono, miró a Mateo, y él no tuvo que decir nada. La gente ya se levantaba. Personal de enfermería organizaba camillas. Mantenimiento abría accesos. Voluntarios formaban líneas para donar sangre. La ciudad, herida, corría hacia ellos. Afuera, las sirenas tejían una cuerda de sonido. Las puertas del hospital se abrieron como un pecho que se ensancha. Entraron los primeros heridos. Golpes, fracturas, cortes que contaban una misma historia de descuido. Un músico todavía abrazaba su instrumento. Una vendedora sostenía una caja con vasos de papel como si fuera su casa. Luna se puso una bata, ató su cabello con un gesto rápido y fue a triage. En su cara no había miedo, había memoria. Ya había estado del otro lado. Clasificación por colores, dijo la jefa de enfermería. Respiración primero, luego circulación. Nadie se queda sin ojos encima. Mateo se movió como si la noche anterior hubiera sido ensayo. Reforzó turnos, habilitó salas, mandó a traer colchones y agua para los familiares que esperaban noticias.
Iba y venía con esa obstinación tranquila que sostiene, porque quienes mandan desde la calma enseñan al cuerpo a obedecer. En un pasillo escuchó a un niño preguntar por su madre. Se agachó, le ofreció su mano y lo llevó hasta información, donde alguien ya buscaba su nombre. Pequeños actos, grandes puentes. Los reportes empezaron a llegar. Un ingeniero de la municipalidad, pálido, repetía que había advertencias previas. El proveedor había usado un sistema de anclaje más barato para agilizar. Entre los papeles que traían los bomberos, un logo repetido, Beltrán. El mismo que aparecía una y otra vez en la carpeta sobre la mesa de Mateo. El mismo que había querido la alianza sin auditorías. La coincidencia no era casualidad, era patrón. La tarde cayó y con ella más ambulancias. En una de ellas venía Luna. Había salido a la plaza con un equipo para ayudar en el traslado de heridos, y en medio del desorden, una estructura secundaria cedió. La alcanzó de refilón, lo suficiente para arrebatarle el aire. La bajaron con cuidado, consciente pero pálida, los dedos temblándole un poco. Mateo la vio entrar y todo el ruido alrededor se volvió eco. No gritó, sostuvo su mano, y ese gesto bastó para ordenar a los demás. «Estoy», dijo ella apenas. «No te preocupes». «Me preocupo cuando no te escucho reír», contestó él sin apartar la mirada. La radiología mostró contusiones y una grieta en un hueso que no amenazaba la vida, pero exigía intervención. El equipo de trauma fue una coreografía precisa. Luna, asustada, apretó los ojos. Mateo acercó su frente a la de ella como había aprendido la noche anterior. La cercanía también anestesia. La ingresaron a quirófano, y él esperó afuera con la paciencia de quien ya conoce el filo de la incertidumbre. Se sentó, caminó, volvió a sentarse. En algún punto, abrió la mano y encontró la hoja de higuera, como si la memoria de su madre hubiera llegado a hacer guardia. Entretanto, Julián apareció con documentos recién salidos de manos temblorosas, correos, facturas, informes de carga. Los anclajes de la plaza eran, otra vez, materiales no aptos. Había firma, había cadena de autorizaciones, había un apuro mal llamado eficiencia. «Con esto se cae cualquier máscara», dijo Julián, sin triunfalismo. «Pero también va a querer caer encima nuestro». La puerta del quirófano se abrió. La cirujana se quitó la cofia y ofreció una noticia puesta en palabras simples. Luna iba a estar bien. Intervención limpia, reposo, rehabilitación. El cuerpo iba a recordar, sí, pero la vida se quedaba. Mateo cerró los ojos y respiró. El hospital entero siguió adelante. Aún llegaban heridos, aún se necesitaban manos. Cuando por fin pudo verla, Luna dormía. Tenía esa paz que queda después del dolor domesticado. Mateo le acomodó la manta, se quedó sentado a su lado y habló en voz baja, como si contara un secreto a la noche. Le dijo que el mundo aprende despacio, que a veces hay que repetir la lección hasta que deje de doler. Le dijo que no era un héroe, que estaba tan cansado como cualquiera, pero que había elegido no cansarse de la bondad. Cerca del amanecer, el hospital tenía otra vez ritmo de corazón en reposo. Las salas se ordenaban, los pasillos volvían a llenarse de historias lentas. En el despacho, la hoja de higuera descansaba sobre la carpeta de Beltrán. Mateo llamó a su equipo más cercano. La decisión ya no pedía adjetivos, pedía caminarse. «Busquen a su directorio», dijo. «Hoy, no mañana, aquí o en su casa. Quiero a sus ingenieros, a sus auditores, a quien firma y a quien revisa lo firmado. No venimos a pedir disculpas. Venimos a exigir transformaciones con fecha y nombre. Y si no aceptan, haremos lo que haya que hacer para que nadie más se suba a un escenario que no aguanta el propio aplauso». Se miraron sin palabras. El cansancio hacía sombra bajo los ojos de todos, pero el propósito iluminaba. Sabían que el siguiente paso no era solo legal o financiero, era moral. El hospital, la ciudad y hasta la memoria de quienes no volvieron a casa pedían lo mismo, que el poder dejara de hacerse el sordo. Al salir del cuarto, Mateo se detuvo ante una ventana. La primera luz pintaba de gris claro los techos. Pensó en su madre, en el árbol, en la voz que le había pedido no volverse piedra por llevar corona. Pensó en Luna, respirando parejo. Pensó en la gente de la plaza,
y en los dedos que, por ahorrar unos pesos, habían jibarizado la palabra cuidado. No dijo venganza, dijo responsabilidad, y el sonido fue distinto. No lastimaba, sostenía. La jornada que empezaba no iba a pedir discursos perfectos. Iba a pedir un corazón firme, y aunque nadie lo sabía todavía, esa firmeza estaba a punto de convertirse en una elección que cambiaría el sentido de una empresa entera sin levantar la voz. Porque hay decisiones que son como abrir una compuerta. Cuando el agua encuentra salida, todo lo seco aprende a nombrar la sed. Esa mañana, la ciudad iba a escuchar la forma en que la dignidad habla cuando decide ponerse de pie. Y lo que vendría después, incluso para los incrédulos, sería imposible de olvidar, porque hay verdades que, una vez dichas, nadie consigue volver a guardar. Y sin embargo, la parte más difícil aún no había comenzado. Lo que Mateo haría frente a los responsables convertiría la herida en un espejo para todos. El directorio de Beltrán eligió una sala alta, toda vidrio y mármol, como si la altura pudiera disimular el peso de la culpa. Mateo llegó sin comitiva, con un cuaderno y la misma serenidad con la que había abierto válvulas en la madrugada. Los esperaban trajes que hablan por sus dueños, sonrisas practiquísimas, vasos de agua alineados a la perfección. También estaban los ingenieros, menos prolijos, con ojos de quien sabe lo que pasó cuando las tuercas no alcanzan. El presidente del directorio abrió la reunión con un guión gastado. Lamentamos profundamente, investigaremos, comprometidos con la comunidad. Mateo lo dejó terminar sin interrumpir. Luego apoyó el cuaderno en la mesa y habló con la claridad que se reserva para los momentos en que una vida depende de una instrucción bien dada. Hay 3 verdades que no caben en un comunicado, dijo. La primera, ignoraron advertencias. La segunda, cambiaron materiales por opciones más baratas que no cumplían tolerancias. La tercera, esa decisión tiene nombres y firmas. No vengo por disculpas, vengo por transformaciones verificables. Pidió auditoría externa con acceso total y publicación de resultados. Pidió un plan de reconstrucción de protocolos que no dependiera del humor de un directorio, sino de estándares vinculantes. Pidió que el Fondo para Infraestructura Segura en Eventos se convirtiera en obligación permanente, con supervisión de terceros y participación de la comunidad. Pidió, por último, algo que nadie esperaba, la posibilidad de convertir a Beltrán en socio subordinado de un programa nacional de seguridad que llevaría el sello de quienes habían sufrido. Hubo murmullos, amenazas veladas, tentativas de negociar adjetivos. El presidente, con voz tersa, sugirió un aporte extraordinario y cerrar el capítulo. Mateo negó despacio. Los capítulos que se cierran con dinero se vuelven a abrir con dolor. Esto no es una transacción, es un giro moral. El silencio, por fin, fue verdadero. Los ingenieros hablaron, admitieron fallas, nombraron presiones, aceptaron que la cultura interna usaba la palabra eficiencia como una excusa cansada. Uno de ellos, con manos que temblaban un poco, dijo: «Si no cambiamos de raíz, esto va a repetirse con otra forma». Mateo los miró sin triunfalismo. No había venido a humillar, había venido a enderezar. «Les propongo 2 caminos», dijo. «O aceptan el plan completo, con plazos y verificación pública, y convierten su poder en cuidado, o renuncian a seguir operando en este campo, y nosotros, con otros aliados, tomaremos el mando. Yo no quiero su caída. Quiero que su altura deje de ser una mentira». La frase quedó flotando como una lámpara encendida. El abogado del directorio pidió un receso. Al volver, la batalla ya no era por orgullo, sino por sentido. Aceptaron. Firmaron el inicio de la auditoría, la sujeción al estándar vinculante, el fondo permanente, la supervisión externa y la cesión de control operativo en los proyectos de alto riesgo. No era un favor, era un mínimo. Quedaba trabajo, mucho, y dolores que ninguna firma repara. Pero por primera vez, la estructura que había caído encontraba manos que la levantaran desde el cimiento correcto. A la salida, la prensa esperaba con preguntas afiladas. ¿Por qué no demandar hasta quebrarlos? ¿Por qué no exponer nombres hasta dejarlos sin aire? Mateo se detuvo lo justo y dijo: «Porque la venganza solo enseña miedo, y el miedo no aprende».
Queremos un país donde lo seguro sea costumbre, no noticia. Las responsabilidades se asumen con hechos. Lo demás es ruido. De regreso en el hospital, pasó por cada servicio a decir gracias. El personal no aplaudió, siguió trabajando. Esa es la forma más alta de reconocimiento, que el mundo siga en marcha porque confía. En pediatría, el niño del oxígeno dibujaba un escenario con columnas muy anchas. Le mostró el dibujo con orgullo. «Esta vez no se cae», aseguró. «Esta vez no se cae», repitió Mateo como una promesa. Subió a ver a Luna. La encontró despierta, con ese humor que regresa cuando el dolor baja el volumen. Ella lo miró y supo sin preguntar. «¿Lo hiciste a tu manera?» «Lo hicimos a la manera de los que no negocian la dignidad», respondió. «Habrá quienes digan que fui blando. Prefiero estar del lado de los que aprenden». Luna guardó silencio un instante y luego sonrió. «Hay victorias que no hacen ruido para no asustar la esperanza. Y hay pérdidas», agregó él, «que se convierten en brújula». Se quedaron así, en esa quietud que no es vacío sino casa. Mateo sacó del bolsillo la hoja de higuera, ya un poco reseca, y la dejó sobre la mesa. No era un objeto sagrado, era un recordatorio. Inclinarse sin romperse, dar sombra sin pedir aplauso. Por la tarde, el auditorio del hospital volvió a llenarse, esta vez para una reunión abierta. No había escenario alto, solo un círculo de sillas y la voluntad de escucharse. Voluntarios, técnicos, vecinas, estudiantes, músicos sin escenario. Cada quien dijo su parte. El miedo que sintieron, la rabia, la necesidad de que el próximo festival tenga su propia brigada de cuidado. Tomaron apuntes, salieron tareas, se armaron equipos. La ciudad, dolida, eligió hacerse responsable. Cuando todos se fueron, Mateo se quedó un momento mirando las sillas vacías. Pensó que la grandeza, cuando no encoge el corazón, se parece mucho a esto. Gente común decidiendo que el bien común es asunto propio. Pensó en su madre, en la plaza, en los nombres que firmaron y que ahora deberán responder con cambios visibles. Pensó en Luna, respirando parejo, y pensó, por fin, en aquel día en que lo llamaron inútil, como si una estatura pudiera medir el valor de un alma. Salió al pasillo. La noche olía a desinfectante y a pan de la cafetería, como si la rutina estuviera diciendo, aquí seguimos. Al pasar por neonatos, un llanto breve lo detuvo. Una enfermera acunaba a un bebé que no quería dormirse. Él, sin pensar, se acercó y dejó que un dedo suyo quedara atrapado en esa mano diminuta. Sonrió. La vida, a escala pequeña, enseñaba su lección mayor. En la puerta principal, el guardia lo despidió con un saludo que decía más que un protocolo. Afuera, la ciudad respiraba con ese rumor de océano que tienen las avenidas de noche. Mateo levantó la vista. No vio rascacielos ni titulares. Vio ventanas encendidas, cada una con su historia, su necesidad, su miedo, su esperanza. «Me llamaron inútil», dijo para sí, sin rencor. No sabían que el sentido no se compra, se construye sirviendo. Guardó el cuaderno, volvió al interior y caminó hacia la sala donde Luna dormía. Antes de entrar, tocó con los dedos la hoja de higuera sobre su pecho. Había elegido el camino largo. Era el único que, al final, no deja a nadie atrás. Porque la verdadera medida de un hombre no es la altura que alcanzan sus edificios, sino la altura a la que levanta a los demás. Y cuando una vida decide levantarse, hay estructuras viejas que no resisten. Caen. En su lugar, nace algo que sí, un modo de estar en el mundo donde la justicia no humilla y el perdón no se rinde. Así terminó el día en que una ciudad aprendió a nombrar la seguridad como un derecho y la dignidad como un deber. Y aunque mañana llegarán nuevas pruebas, ya nadie podrá desandar lo aprendido, que la compasión, cuando se vuelve sistema, salva más que una vida, salva la manera de vivir. Y mientras la noche cubría el hospital, el eco de tantas manos sosteniendo lo frágil parecía decir lo mismo que la voz de una madre en la memoria. No te midas por tu sombra, mídete por la luz que dejas.